Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, me habéis escrito muchos, preguntándome qué pasó con el vídeo que debía de haber subido y que subí, hablando de la luna nueva del 20 de febrero y de la última mitad de febrero. Y no ha habido ninguna conspiración, no me ha censurado YouTube. Simplemente yo creo que el vídeo se llamaba Se abren las puertas, igual que este de nuevo, y hablaba de precisamente de abrir las puertas de la percepción. Yo creo que debí de abrir alguna puerta y debió de entrar algún espíritu travieso que desincronizó el sonido, hizo desaparecer partes enteras del vídeo, y yo lo subí sin darme cuenta y después intenté arreglarlo. No funcionó tampoco porque el espíritu seguía en plena forma. Entonces, bueno, lo intento desde otro lugar y desde otro tiempo, y veremos si estos fenómenos paranormales no se repiten y nos dejan hacer el vídeo tranquilamente. Bien, bueno, empezamos. Cruzo los dedos, toco madera, todo esto. Quería antes que nada hablaros, hacer una pequeña recapitulación de la luna llena del 5 de febrero, que os acordáis del vídeo que subí. Os dije que era una luna muy potente porque estaba Urano súper activado, porque era el vértice de una T cuadrada entre el Sol en Acuario, una luna en Leo. Las lunas llenas sabemos que normalmente sacan a la luz cosas que estaban ocultas, y una luna en Leo, pues no tengo ni que contároslo, va a sacar a la luz con una fuerza especial. Después de todo, está en el signo del Sol y recibiendo la máxima luz posible del Sol. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, el famoso terremoto tan terrible, tan trágico en Turquía y en Siria, comienza prácticamente en sincronía perfecta con esta luna llena. Si recordáis en aquel vídeo que saqué hace ya 4 o 5 años sobre el tránsito de Urano en Tauro, ya os había comentado que Tauro rige todo el Oriente Medio, es decir, desde Israel, Palestina, hasta Irán, ¿no? Persia, Irán. Y os dije que iban a ser años muy turbulentos en todos los sentidos de la palabra para esta zona del mundo. Bueno, y aquí lo tenemos. Tenemos el terremoto, y que probablemente ha habido otros terremotos anteriores, también hay con el tránsito de Urano en esta zona del mundo. Y luego tenemos la situación política, social. Todos estos países están bajo regímenes teocráticos, dictaduras, tiranías, sufriendo enormes convulsiones sociales. No tenemos más que ver lo que está sucediendo en Afganistán, en Irán, en Israel, etcétera, por no hablar de Siria o de Turquía, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos Urano en plena efervescencia. Y esto es solo el principio, porque esto se va a activar mucho cuando Júpiter, ahora en mayo, entre en Tauro, y aunque no llegue a formar una conjunción perfecta durante este año 2023 con Urano, va a acercarse a un máximo de 9 grados, 10-9 grados, pero ya va a empezar a notarse. Y el año que viene, ya todo, prácticamente desde marzo hasta abril, mayo creo, va a estar Júpiter conjunto con Urano en Tauro, y más tarde pasará también Marte, y ahí veremos lo que veremos. Ahí yo creo que será realmente la apoteosis de esta influencia uraniana, que se verá magnificada por Júpiter en su tránsito también por Tauro. Es decir, que ahí es donde veremos la apoteosis de la inestabilidad social, de los movimientos de liberación en todos estos países, y también probablemente movimientos sísmicos y catástrofes climáticas, este tipo de cosas, ¿no? Bien, y también vimos cómo esto coincidió también con una exactitud pasmosa con el descubrimiento del primero de los famosos globos, los globos chinos que espían en América, en varias zonas de América, ¿no? Creo que han encontrado en Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, y las fotos lo dicen todo. Estas fotos de estos globos es una luna llena, y esto de nuevo se inicia justamente este día. Y
veis que es, pues sí, espionaje, electrónica, todo esto, que es de nuevo Urano, ¿no? Bien, y también de nuevo la luna llena, que son secretos desvelados, es decir, ¿qué sucede? Pues que estos secretos desvelados son eso, los globos que de repente probablemente los chinos pensaban que nadie los iba a ver, o quizás los pusieron ahí a propósito para que se viesen y ver qué pasaba y todo esto. Pero bueno, ahí tenemos la luna llena en Leo y con todo su esplendor, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar ya a hablar de estos últimos días de febrero y de lo que se nos viene encima. Bueno, si os dais cuenta, estos días de febrero, pues aquí tenemos ya muchísimos planetas, si os dais cuenta, ya Mercurio ya ha entrado en Acuario, Saturno está en Acuario, el Sol estos últimos días está ya recorriendo los últimos grados de Acuario, en conjunción con Saturno, va a entrar en Piscis, otro signo transpersonal, donde se va a encontrar con la Luna, que de nuevo se va a encontrar con la Luna el 20 de febrero, pero la Luna los días anteriores también estará recorriendo Acuario, y en Piscis pues se va a encontrar con, lo veis ahí, con Neptuno y con Venus. Es decir, mucha gente, muchos planetas en signos transpersonales. Y por eso he llamado a este vídeo, se abren las puertas, o se abre una puerta, o se abren varias puertas. ¿Por qué? Porque los signos transpersonales es eso, es lo que hay más allá de la percepción, yo diría, cotidiana, usual. Sabemos que estamos de algún modo encerrados dentro de lo saturnal. Saturno, el planeta de los anillos, esos anillos simbolizan eso, los sistemas de defensa, y el mismo Saturno es el gran sistema de defensa de la Tierra, ¿no? Y de los planetas interiores. Saturno y Júpiter son los grandes guardianes del umbral, ¿no? Que impiden que lleguen hasta nosotros meteoritos, cometas, objetos extraestelares y cosas de estas, ¿no? Y que preservan de algún modo eso, la vida, la conciencia, el ego, el sentimiento de ser alguien como personas y como sociedades. Y lo transpersonal pues viene aquí para, de alguna manera, romper esas murallas de uno u otro modo, con el rayo fulminante de Urano y de Acuario, y con la inundación, el sobrepasamiento neptuniano y pisciano, ¿no? Entonces, podemos tomar dos actitudes cuando hay tantísima energía transpersonal, ¿no? Una, la más usual, es negarla, oponerse a ella, decir no existe. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos refugiamos en lo solar, leonino, y lo virginiano, en los dos signos opuestos. Y esto es algo que yo he observado por ejemplo, a nivel individual, en muchas personas que tienen una carga muy grande de Acuario, de planetas en Acuario y en Piscis, que o bien los aceptan, los integran y viven vidas que están continuamente pasando de un lado al otro de lo, yo diría, de lo instituido, de lo mal llamado normal, del orden y todo esto, viven en ese equilibrio dinámico entre el más acá y el más allá. O por el contrario, muchos de ellos lo niegan y se refugian, se lanzan en brazos de lo virginiano, de la racionalización, que construyamos una visión del mundo en que todo sea predecible y que todo sea de alguna manera controlable, y construyamos una versión de la individualidad leonina que es solar, que es monolítica, que es única, que es focalizada, bien definida, ¿no? Entonces, pero bueno, esto son proyecciones, son huidas neuróticas, ¿no? Porque lo que nos enseñan estos dos signos, Acuario y Piscis, y es la lección que nos trae este tiempo que estamos viviendo, Acuario nos muestra que nuestras personalidades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, no son uniformes, monolíticas, predecibles, perfectamente
yo diría, ultimadas. La energía de Leo te dice yo sé quién soy y ya está, ¿no? La energía de Acuario nos dice pues yo no sé muy bien quién soy, porque Acuario, si os dais cuenta, tiene mucho que ver con la física cuántica, el principio de superposición, el principio de indeterminación. ¿Qué es eso? Es que el principio de indeterminación es que no sabemos muy bien quiénes somos. Y el principio de superposición nos dice, realmente somos la superposición de muchas personalidades. No tenemos más que ver nuestra carta natal y ahí quien vemos, pues vemos que hay muchas Pepas, Antonias, Marías, Albertos, etcétera, que viven juntos y que creamos una especie de ilusión yo diría, de envoltorio, al que llamamos personalidad, individualidad, que presentamos al mundo como esto es lo que soy yo. Pero si examinamos un poco de cerca, vemos que en ese envoltorio hay múltiples personalidades, hay una superposición. Y esto es lo que nos enseña Acuario. Y por eso Acuario lo que trata de hacer es de alguna manera pues crear ese envoltorio que te diga, bueno, esto es lo que soy un ente cuántico, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, y por eso una de las palabras claves de Acuario es consenso. Acuario busca consenso a todos los niveles. Una persona acuariana va a tratar de encontrar un consenso interior sobre quién soy yo, sabiendo perfectamente que esa pregunta no tiene respuesta, que no va a poder decir, pues yo soy esto y ya está, ¿no? Como lo diría un leonino o una leonina, ¿no? Va a decir, bueno, pues yo estoy aquí, soy una especie de onda, soy una mezcla de muchas cosas. ¿Dónde estoy? No sé, estoy aquí, pero también estoy allí, estoy más allá. ¿Veis? Entonces es otra forma de definir la individualidad, que es mucho más de consenso. Y lo mismo sucede a nivel social. Acuario es el creador, el buscador, de alguna manera el que encuentra también fórmulas de consenso. Lógicamente los consensos no gustan a nadie, por eso son consensos. Las diferentes individualidades, más o menos leoninas o parciales que hay dentro de una persona, no van a estar de acuerdo con ese consenso, pero eso de alguna manera indica yo diría, lo apropiado del consenso. Entonces, bueno, pues estamos en esa energía, ¿no? Acuariana, que requiere una enorme tolerancia, una enorme apertura. Por eso cuando se habla de lo acuariano hablamos de estas cualidades: disponibilidad, tolerancia, apertura. ¿Por qué? Pues porque estamos abiertos, para empezar, a nosotras mismas. Es decir, yo soy todas estas cosas y no rechazo ninguna de ellas. Es algo que yo repito una vez tras otra cuando leo alguna carta natal. Digo, tienes que aceptar todo lo que tú eres, enamorarte de todo lo que tú eres, saber que eres eso, que muchas veces eso a primera vista puede incluso no ser demasiado coherente, pero tienes que aceptarlo porque eso eres tú, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, sí, no veo que esto funciona. Lo miro con desconfianza después de la que me hizo el otro día. Y lo mismo con Piscis, ¿no? Piscis nos dice, no tienes control sobre realmente muy pocas situaciones de la vida. Las situaciones importantes de la vida son tan increíblemente complejas, tan increíblemente dinámicas, tan increíblemente engañosas. Lo que tú creías que era una forma se está convirtiendo en otra o está perdiendo esa forma. Eso nos enseña Piscis, que no tenemos control, porque nuestro control se basa en el conocimiento y el manejo de las formas estáticas, formas inamovibles. Y Piscis lo que hace es disolver, extraer la energía de las formas. Vive de disolver formas. De ahí extrae su energía Piscis, de disolver formas, ¿no? Por eso es el océano, porque es donde todas las formas se disuelven. Por eso todas las culturas entregan a sus muertos al mar o a los ríos, a las grandes masas de agua, porque es una manera de decir la forma que fue esta persona se disuelve ya en la gran forma madre de la que vienen todas las formas. ¿Os dais cuenta, no? Y esto, claro, hay una gran entrega, hay un gran abandono. No se puede vivir lo pisciano desde el control, desde la definición, el análisis, la sistemática. No se puede vivir, porque Piscis lo que hace es disolver todo eso, mostrarnos la falacia que todo eso es. Pero no hay que angustiarse, porque
Piscis nos muestra que hay otro orden, que hay otras formas, que son, por eso es la metamorfosis, lo que hay más allá de las formas. Pues los animales marinos son metamórficos, cambian mucho de forma a lo largo de su vida, incluso las formas que tienen son cambiantes en cada momento. Entonces, bien, es decir, que estamos viviendo, es muy importante que entendáis este mix de energías, porque estamos viviendo una apertura de una puerta, veis que se está abriendo hacia lo transpersonal y que, como os he dicho, tanto a nivel social como a nivel personal nos veremos tentados de decir no, y nos refugiamos en lo virginiano, el control. Yo hago astrología, pero porque la astrología es una ciencia y es predictiva y predice el futuro, ¿no? Es una polarización totalmente Virgo-Piscis, ¿no? Piscis-Virgo, ¿no? Es Piscis que se refugia en Virgo, muerto de miedo, ¿no? Entonces, bien, pues atentos a todo esto porque esta es la energía que nos va a dominar durante este tiempo. Entonces lo mejor es hacer como Alicia, ¿no? Dar el salto, pasar al otro lado del espejo y, bueno, y pasárselo lo mejor posible y extraer una serie de experiencias que normalmente no nos son ofrecidas en general, pero con esta energía sí, ¿de acuerdo? Sí, también abres puertas y salen espíritus burlones de vez en cuando, pero bueno, es el... Bien, también deciros que Saturno y Plutón están encaminándose ya al final del final, están en sus últimos grados, veis cómo Saturno lo tenemos ya en el grado 28, casi 29, Plutón en el 29, están en capilla, que se dice, están a punto de entrar Saturno definitivamente en Piscis, Plutón va a hacer 2 entradas más. Pero esto no quiere decir nada, porque los dos están ya cerrando temas. Es como cuando uno tiene que abandonar una ciudad ya para siempre, o Plutón sabe que dentro de poco será para siempre, y tienes que cerrar temas porque no vas a volver a ella hasta dentro de 30 años en el caso de Saturno y 240 en el caso de Plutón. Es decir, van a tardar en volver a Capricornio, Plutón y a Acuario, Saturno. De manera que están cerrando cosas. Y vemos que Saturno, haremos luego un vídeo sobre Saturno en Piscis, pero Saturno en Acuario nos deja... ¿Qué nos deja? Pues lo que Saturno sabe hacer, estructuras, como es en Acuario, sociales, de nueva creación, porque es Acuario, pero que han venido para quedarse, porque Saturno no hace las cosas para que luego venga un pequeño vendaval y se las lleve por delante, o al menos intenta, luego puede venir efectivamente Urano o Plutón y llevárselo por delante, y esto lo vamos a ver, de hecho, con la entrada de Plutón en Acuario, que muchas de las estructuras que Saturno ahí valientemente ha creado en estructuras sociales, ha creado en Acuario, Plutón cuando entre dirá, mala suerte chico, venía detrás tuyo, ya lo siento, pero claro, va a ir destruyendo muchas de las estructuras que ha creado Saturno durante este tiempo en Acuario, ¿no? Bien, y Plutón también, luego hablaremos más en detalle, Plutón en estos últimos grados de Capricornio, pues bueno, nos deja unas élites, unas oligarquías más fuertes que nunca, eso es obvio, no es que yo lo diga ni sea activismo político, no tenéis más que consultar los datos, los ricos son más ricos que nunca y son menos ricos que nunca también, la riqueza nunca ha estado tan concentrada como ahora, hay personas que manejan el equivalente a un presupuesto nacional de un país medio. Entonces nos deja unas élites, unas oligarquías más fuertes que nunca, pero también más deconstruidas, más expuestas que nunca, porque nos han mostrado su corrupción, su insolidaridad, su incompetencia, su opacidad y su irresponsabilidad colectiva, ¿no? Bien, ahora os quiero hablar de un planeta del que hablo muy poco generalmente, que es Mercurio. Mercurio lo tenemos ahí y hacemos como mucho los tópicos comentarios cuando está retrógrado de no firmes contratos, no cuidado con lo que escribes, con lo que dices y todo esto, ¿no? Pero bien, y hablamos muy poco de Mercurio. Y Mercurio, daos cuenta que ha pasado de estar retrógrado en Capricornio, ahora aceleró muchísimo, entró directo, pasó sobre Plutón y nos ofreció muchísimos episodios plutonianos durante estos últimos días también, este Mercurio, y ahora ha entrado ya en Acuario, y como lo veis, pues va a estar
en trígono con Marte, nada menos, y en cuadratura con Urano durante estos últimos días de esta segunda quincena de febrero, gran parte de ella, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a dar? Pues esta cuadratura con Urano, lógicamente, que se va a producir en torno a los días centrales del mes de febrero, en torno al 15 de febrero, pues van a producirnos Urano-Mercurio, es iluminaciones, ideas muchas veces geniales, pero repentinas, puede ser locas, ideas que vienen del futuro. Urano es todo lo que viene del futuro, futuristas, pero sobre todo a nivel mental, los que tengáis un Mercurio fuerte en vuestra carta natal, o los que tengáis planetas en esa zona de Acuario, y de Tauro, lógicamente, días muy, muy perturbados, con la mente muy inquieta, difícil encontrar descanso, porque esa mente mercurial va a estar funcionando con la energía uraniana, que es una energía que está en overdrive, que está siempre en sobremultiplicada, ¿no? Pasada de vueltas, esa es la expresión, vamos a tener la mente pasada de vueltas, ¿no? Todos los que tengáis un Mercurio fuerte o planetas en esta zona, ¿no? Los grados centrales de los signos fijos, ¿no? Entonces, claro, va a ser una mente que esté como loca buscando nuevas ideas, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de crear el mundo, porque Mercurio es el creador del mundo. Fijaos qué responsabilidad de Mercurio. Mercurio, el Sol, el uno original, le dice, estoy cansado de ser uno, podríamos ser dos para que yo me divierta con el otro. Y Mercurio crea la ilusión del otro, crea la ilusión de separación, de dualidad. Es el maestro, el gran prestidigitador, el gran maestro de hacer trucos, el brujo, pues se llama Hermes, también es el brujo que crea el mundo, realmente crea el mundo, que es ficticio, que es mental, pero Mercurio lo crea muy bien. Entonces, Mercurio es el cómo producimos imágenes del mundo, y yo diría más, cómo producimos mundo, de algún modo, ¿no? También Mercurio es el gran traductor, es el encargado de guardar los secretos del Sol, pero de vez en cuando, como buen chismoso que es, es lógico que sea chismoso, porque es hermafrodita. Entonces, hermafrodita, ¿qué significa? Que es masculino y femenino, es decir, que lo masculino y lo femenino se confunden, hablan el uno como el otro. Es el símbolo este del Tao, ¿sabéis?, ¿no? Que tiene una mitad blanca, una mitad negra, y un circulito blanco en lo negro, un circulito negro en lo blanco, que nos recuerda que el yin está dentro del yang, el yang dentro del yin. Mercurio es un poco como este símbolo del Tao, ¿no? Nos dice, estoy continuamente hablando con mi lado masculino y con mi lado femenino y tal, mi lado masculino no tiene secretos para mi lado femenino, por eso habla, comunica, chismorrea, ¿no? Es natural, no hay que utilizarlo, digamos, la palabra chismorreo en un sentido peyorativo, sino como una comunicación absolutamente necesaria. Entonces, como tal traductor celestial, que es Mercurio, ¿qué va a hacer? Pues Mercurio nos explica cosas. Mercurio no nos enseña, eso es Júpiter. Mercurio nos explica, nos dice, mira lo que hay aquí, mira lo que hay allá, esto, tal, 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 tal. No trata de dar sentido, simplemente va explicando las cosas, ¿no? Entonces, claro, Mercurio entra en Acuario y se encuentra ya con mucha gente en Acuario. Se encuentra con el Sol, se encuentra con Saturno, que están entrando en conjunción, los dos ya preparándose para pasar a Piscis. Y claro, Mercurio todavía no está técnicamente en conjunción con ellos, pero los ve y nos cuenta, ¿no? Entonces, durante estos días vamos a tener a nivel colectivo yo diría, mucha información sobre cómo estos últimos años Saturno ha ido construyendo estructuras, ha ido construyendo consensos, ha ido creando ideas comunes que se nos han impuesto de algún modo el colectivo, ¿no? Lo vemos a raíz del COVID y de la crisis de Ucrania, de todo esto. Ha habido muchísimas ideas colectivas que de forma un poco imperceptible, porque Saturno no trabaja con mucho ruido, Saturno trabaja de una forma ordenada, estructurada, eficiente, pero Saturno no le gusta demasiado trabajar bajo la presencia de los focos y de la luz, ¿no? Entonces, aquí Mercurio nos va a decir, mira,
mira lo que ahora está haciendo, y ahora está el Sol va a estar iluminando a Saturno de algún modo también, y Mercurio nos va a estar contando todo. Va a ser muy interesante estos últimos 15 días, 20 días, esos últimos, sí, 13, 14 días de febrero, porque Mercurio va a estar ahí contándonos todo lo que ha hecho Saturno durante este tiempo. No vamos a ir, no juzgando, pero sí viendo, explicándonos todo lo que estos 3 últimos años, con el COVID, con la guerra de Ucrania, con todo esto, pues ha ido sucediendo, ¿no? Más Mercurio lo podéis ver si os levantáis temprano por la mañana y gozáis de cielos limpios un poquito antes del amanecer, porque aparece un poquito antes que el Sol en el horizonte por el este, lo veréis. Está como unos 20 grados separado del Sol, un puntito luminoso pequeño, pero visible, ¿no? Entonces esto es lo que Mercurio nos va a explicar en Acuario, cómo estas ideas colectivas han ido creciendo, solidificándose, tomando forma con Saturno, ¿no? Porque, bueno, estos años con Saturno en Acuario, vemos cómo hemos llegado a consensos internacionales. Aquí en Europa se ve claramente, ¿no? Nadie daba un chavo por la Unión Europea. Bueno, nunca nadie ha dado un chavo por la Unión Europea, pero sin embargo se resiste curiosamente a morir, igual que el euro. Entonces vemos cómo se han conseguido muchos consensos que parecían imposibles, ¿no? Y esto es Saturno en Acuario. También cómo muchas estructuras hegemónicas se van consolidando a nivel mundial. También es esto, como muchas ideologías, muchas visiones hegemónicas del mundo, que es también Acuario, se van consolidando. Pero no os preocupéis, porque entra dentro de nada Plutón, y Plutón va lógicamente a derruir, a mostrarnos toda la podredumbre, las miserias detrás de estas visiones hegemónicas. Bien. Y Mercurio también, tened en cuenta esto, que Mercurio acaba de entrar de Capricornio y entra en Acuario. Y Mercurio nos va a contar también lo que ha visto en Capricornio. Mercurio es un planeta especial, es un planeta que tiene memoria. Y entonces Mercurio nos va a ir contando todo lo que vio en Capricornio. Y dice, así, y vi imperios caer, vi toda la podredumbre del sistema. Bueno, de hecho, Mercurio en Capricornio nos informó, pues eso, de muchas de las podredumbres del sistema, también, sobre todo cuando pasó conjunto con Plutón, ¿no? Y entonces Mercurio nos va a decir, ¿veis todo este sistema tan vertical, tan jerárquico, tan capricorniano? ¿Veis cómo se está viniendo abajo? Y un nuevo mundo aparece mucho más horizontal, mucho más abierto, más disponible, más democrático, que es el mundo de Acuario. Bien. Bueno, antes de continuar, os quería comentar, casi se me pasa, que Juan Carlos Gómez organiza en Madrid un seminario. Yo formaré parte también de todo eso con otro seminario. Juan Carlos va a hablar el sábado 20 y domingo 21 de mayo en un lugar muy, muy hermoso, muy bello en Madrid. El sábado 20 y el domingo 20 por las tardes, de la creación de sentido con astrología como herramienta. Y yo me he colado, aprovechado que él estaba por allí, que había reservado la sala, y yo iré el 20, que es el sábado, por la mañana, para hablaros de los aspectos. Como sabéis, estoy trabajando desde hace tiempo en un curso sobre los aspectos planetarios, y entonces quiero dar una especie de adelanto, resumen de lo que es el capítulo central de ese curso, que es el cómo descodificar el lenguaje de los astros. Es decir, os voy a explicar que los aspectos entre planetas son realmente modos de comunicación. Voy a salirme totalmente del marco de la astrología tradicional, que concibe los aspectos como maléficos, benéficos y todas estas zarandajas, y me voy a centrar en lo que es el aspecto como modalidad de intercambio de información, que es lo que es. Finalmente los planetas son, si
queréis, son entes orgánicos, son entes vivos, son funciones, son órganos, ¿no? Órganos psíquicos. Y entonces estos órganos se hablan el uno con el otro, como puede hablar nuestro corazón, con nuestro cerebro, nuestro intestino, con el resto del cuerpo, etcétera. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo intercambian información? Esos son los aspectos. Entonces, os voy a tratar de explicar cómo una cuadratura puede salvar tu vida, cómo una oposición te puede hacer muchísimo más abierto. Entonces, esto es mi curso, que va a ser por la mañana, van a ser unas 4 horas de 9:30, creo, de la mañana hasta la 1 de la tarde, unas 3 horas y media, porque así es que seguido pierdo la voz y ya luego pues no disfruto yo tampoco del seminario. Entonces, ahí me podéis encontrar. Os dejo aquí abajo el enlace para ese curso, para estos 2 seminarios. Perfecto, sigo mirando porque no tengo muy claro que me haya dejado detrás a estos espíritus juguetones. Bien, y quería hablaros de Venus conjunta con Neptuno, que es otro aspecto interesante de estos días. Veis que va a estar ahí conjunta con Neptuno en torno al 15 de febrero, unos días antes, hasta unos pocos días después. Este es y además está conjunta y formando un sextil con Plutón, es decir, hay Venus de alguna manera neptunizada y plutonizada en Piscis. Es un aspecto, es un tránsito poderosísimo, porque Venus en Piscis, en conjunta con Neptuno, nos habla del vínculo con lo mágico, también el vínculo mágico, el vínculo misterioso, el vínculo que está lleno de todas las promesas, que es la última e insuperable expresión del amor. Pero claro, cuando esta Venus alcanza esta vibración tan altísima, ¿no?, de estar en Piscis, de estar conjunta con Neptuno, y tratamos de traducir esto, de bajarla al mundo de lo tangible, de lo material, de lo saturnal, y de algún modo vivirla a través de objetos amados, sean personas, sean cosas, sean situaciones, pues ahí siempre corremos el peligro de, claro, de la degradación de la energía, si queréis, ¿no?, que del engaño, de la decepción, de la desilusión, cuando proyectamos ese amor o lo vivimos a través de un objeto, persona, cosa, que no puede contenerlo. No hay que echar la culpa a las personas, ni a las cosas, ni a las situaciones. Es que es muy difícil contener este vínculo divino, mágico, que es Venus conjunto con Neptuno. Solo el infinito, solo lo divino, o sus representantes en la Tierra, como la música, el arte, o la compasión infinita, pueden contenerlo o pueden reflejarlo. Esto, atentos, porque es una posición de una enorme elevación, pero de muy difícil plasmación en el mundo saturnal, salvo lo que os he dicho, la compasión infinita, incondicional, la música, el cine, el arte, todo esto. ¿De acuerdo? O sea que ya lo sabéis. Bien, pero de todas maneras, claro, todas las relaciones que iniciéis o que descubráis o que de alguna manera pongáis en funcionamiento, porque claro, ahora hablaremos de la luna, de esta luna nueva, es un momento de iniciar cosas, de poner en funcionamiento cosas, y va a estar muy marcada por esta conjunción Venus-Neptuno. Podemos iniciar tremendos amores infinitamente, o vínculos infinitamente más grandes que nosotros mismos, que nos lleven, que nos arrastren hacia alturas y hacia amplitudes insospechadas, ¿no?, hacia resonancias, hacia conexiones nunca imaginadas, porque esto es lo que la luna nueva inicia, pero inicia todo lo que hay en el cielo en ese momento. De alguna manera está en el ADN de esa luna nueva, que hablaremos de ella ahorita mismo. Pues está todo eso, ¿no? No inicia solo la posición de la luna nueva, sino todo lo que había en el cielo en ese momento, ¿no? Y bien, esta lunación, para hablar ya de la luna nueva, esta lunación comienza
el, eh, el 20 el 20 de febrero, tiene lugar en el grado 1 de Piscis, y está conjunta, muy estrechamente conjunta con Saturno, que está ya al final, sí, en el grado 28, están a menos de 3 grados, a torno a 3 grados, Saturno ya a punto de entrar en Piscis, ¿no? Entonces, de algún modo también, fijaros que esta lunación que inicia, que de alguna manera es un comienzo potentísimo, también de algún modo nos va preparando para la entrada de Saturno, porque tanto el Sol como la Luna vienen impregnados de Saturno, ¿no? En astrología horaria, cuando un planeta como la Luna o como el Sol, los planetas rápidos, transitan sobre un planeta lento, se dice que portan la luz de este planeta, ¿no? O sea, la Luna y el Sol portan la luz de Saturno. Y aunque Saturno esté todavía en Acuario, el Sol y la Luna se han quedado, sobre todo la Luna, que es muy absorbente, se ha quedado impregnada de Saturno y ya empieza de algún modo, a llevar hacia Piscis esta función de lo saturnal, ¿no? O sea, está de algún modo teñida o herida de Saturno. Es decir, de algún modo anuncia a Piscis un tiempo nuevo, unos 3 años nuevos, durante los cuales lo que no tiene forma, que es Piscis, lo indefinido, lo místico, la forma que está más allá de todas las formas, va a tomar forma. Aunque os parezca contradictorio, porque eso es Saturno en Piscis, es dar forma a lo que no admite ninguna forma, a lo que disuelve todas las formas. Va a dar formas al gran disolvente de las formas. Ahí es el milagro, la maravilla de Saturno en Piscis, ¿no? Y también es una superluna, porque es un momento del apogeo lunar. La órbita de la Luna es elíptica y en este momento es un momento de máxima cercanía con la Tierra, con lo cual, claro, el Sol y la Luna alineados y con la Luna tan cerca de la Tierra, también puede haber movimientos de agua, sobre todo que estamos en Piscis, puede haber movimientos oceánicos, inundaciones, hundimientos de barcos, cosas de este tipo, ¿no? Pero también el inconsciente colectivo, porque todo es lo mismo, el océano, lo que sucede en el océano, y el inconsciente de esta especie nuestra, de la especie humana, está muy ligada también a los océanos, ¿no? Entonces, también a nivel del inconsciente colectivo puede haber enormes movimientos, que los que estéis, yo diría, abiertos a este tipo de energía pisciana, los que estéis abiertas y disponibles para lo pisciano, lo notaréis indudablemente, o los que tengáis un Neptuno fuerte en vuestras cartas natal, o todos aquellos que tengáis planetas, ángulos en los primeros grados de los signos mutables, de Piscis, Sagitario, Virgo o Géminis, lo vais a notar, o en los últimos grados de los signos fijos también, ¿no? Porque va a influir esta zona, digamos, del grado 27, 28 de los signos fijos al grado 3, 4 de los signos mutables. Entonces, fijaros si tenéis en estas zonas planetas, sobre todo planetas personales, o ángulos, ¿de acuerdo? Bien, Piscis, esta superluna también pues, nos puede afectar, lógicamente, todo lo relacionado con Piscis, los productos psicoactivos, psicotrópicos, farmacéuticos, el cine, la música, el arte, puede ser, es una luna nueva, es un momento que papá y mamá están juntos y plantan sus semillitas, un momento en que algo se inicia. Siempre os digo, las lunas nuevas no las conocemos hasta la luna llena, porque no sabemos lo que hemos plantado. La luna llena es cuando sale el tallito y dice el brote, y dice, ya estoy aquí. Lo vemos como las lunas llenas, esta pasada del 5 de mayo, perdón, que estaré pensando, del 5 de febrero, fue cuando ¡pum!, se vio el terremoto en Turquía, Siria, los globos chinos, las lunas llenas. Una luna llena en Leo sobre todo es súper espectacular, va a decir, venga, Leo es la pasarela, es la pasarela por donde se exhiben las cosas. Entonces era de esperar, ¿no?, que saliesen muchas cosas que se viesen, ¿no? Entonces Piscis es mucho más secreto, mucho más
digamos, interno, pero interno a nivel colectivo, es el inconsciente colectivo, es el lado interno del colectivo. Pero eso no quiere decir que, aunque no veamos nada, no esté pasando nada. Están pasando muchísimas cosas que veremos fructificar probablemente con parte de ello con la luna llena en Virgo, 14 días más tarde, o quizás con la luna llena con el sol en Virgo y la luna en Piscis dentro de 6 meses también, ¿de acuerdo? O sea que, aunque no veamos muchas cosas suceder, están sucediendo, pero claro, estamos plantando esa semillita. Por eso os digo, es un buen momento esta lunación del 20 de febrero para plantar esta semilla de lo mágico, de lo trascendental, de abrir esta puerta a ese mundo de infinitas dimensiones, ¿no? En el que vivimos en él sumergidos sin darnos cuenta que estamos viviendo en él. Y también para quizás abrir este tipo de posibilidad a relaciones que sabemos que van a tener difícil acomodo en el mundo saturnal, porque es Venus-Neptuno, porque es el regente de esta lunación, es obviamente Neptuno. Y entonces Neptuno va a estar en conjunción bastante estrecha con Venus. Habrá estado ya unos 10 días conjunto con Venus cuando esta lunación ocurra y ya la conjunción a punto de disolverse, pero todavía muy potente. Entonces es un momento como muy mágico para iniciar relaciones muy trascendentes, muy, bueno, sí, con toque quizás de mágicas y de transformación. Y, lógicamente también estar Venus en sextil con Plutón, también relaciones muy transformadoras. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ahora ya vamos a hablar un poquito más de astrología mundial, aunque hemos ya hablado bastante, ¿no? Y vemos cómo Plutón en Capricornio está dando sus últimos coletazos, y es curioso, ¿no? La reflexión que yo me hago, que cuando entró Plutón en Capricornio en el año 2008, ¿os acordáis? Fue una sincronía casi perfecta, fue el nombramiento de la victoria de Obama, de Barack Obama, como primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Fue una diferencia, yo creo que de pocos días con la entrada de Plutón en Capricornio en el 2008, y también con el inicio de la gran crisis del 2008, ¿no? La crisis económica del 2008. Entonces, que fue además una crisis muy sistémica, muy estructural, pues estaba metida la gran banca, las típicas instituciones capricornianas, ¿no? Y entonces, ahora Plutón se despide de Capricornio con una auténtica cacería de afroamericanos. Es el deporte nacional de la policía en Estados Unidos. Parece ser que es el linchamiento del afroamericano, ¿no? Pero es una situación que es gravísima, que es tristísima. Vemos al Partido Conservador tratando de evitar que se enseñe la historia del colectivo afroamericano en las escuelas americanas. Es decir, de alguna manera, que se haga desaparecer todo ese pasado de esclavitud, explotación, sufrimiento y genocidio, de algún modo. Y vemos cómo de alguna manera, sí, como os he dicho al principio, Plutón en Capricornio ha hecho que las oligarquías, las élites, sean asquerosamente ricas, más ricas que nunca. Pero también empezamos a ver las vergüenzas del sistema, empezamos a ser conscientes. Plutón nos dice, miradles, esta es la gente que os ha estado gobernando, que os ha estado robando la vida, robando el futuro, y lo vemos, ¿no? Vemos como de repente se desvelan los salarios de algunos altos ejecutivos que pueden llegar a ganar, algunos de ellos, lo que cientos o miles de sus empleados, ¿no? Y esto es algo que ya sabíamos, pero de repente Plutón pone esto en el foco de la opinión pública y dice, ¿veis? ¿Cómo es posible que alguien gane lo que 1000 personas, 1000 veces el salario mínimo? Este tipo de cosas, ¿no? O 400 veces el salario mínimo. Este tipo de absolutas, yo diría, insultos a la dignidad humana. Y vemos también eso, ¿no? Por ejemplo, el rey emérito de España, que se va a un paraíso fiscal, se lleva toda su fortuna, que todos sabemos cómo la ha obtenido, se la lleva para allí. Vemos todas estas cosas que realmente escarnecen
son vomitivas, ¿no? Y Plutón es lo que quiere, provocar el vómito, de algún modo. Esta sensación de injusticia sistémica, es decir, el sistema es una enorme máquina de destruir a la gente y de empoderar a una pequeñísima minoría. Vemos la represión en muchos países, en Perú, en Afganistán, en Irán, etcétera, en Rusia, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, bien, y ya también pasando, no me gusta hablar de las guerras, me parece triste, ¿no? Pero es así, con Júpiter en Aries, lo estamos viendo, Aries son las guerras también, pues ¿qué sucede? La guerra de Ucrania, pues está entrando en una fase todavía mucho más violenta, más terrible, ¿no? Con una nueva ofensiva rusa, etcétera, etcétera. Pero es también interesante ver cómo vimos cómo con el trígono del Sol a Marte, el Sol en Acuario y Marte en Géminis, pues se aprobaba la entrega de tanques a Ucrania. Habíamos visto la equivalencia, ¿no?, entre el tanque y Marte en Géminis y todo esto, ¿no? Y cómo ahora también con ese Sol también en trígono a Marte y ahora reforzado por Mercurio, Mercurio también en trígono a Marte, vemos cómo se está hablando también de entregarles aviones de caza, ¿no? Y que tiene mucha lógica, porque de algún modo, claro, Acuario son los aviones, ¿no? Entonces, por supuesto, dicen que no lo van a hacer, pero también decían que no iban a hacer lo de los tanques, ¿no? O sea que, es decir, ¿qué estamos viendo realmente? Estamos viviendo una tercera guerra mundial, porque es auténtica y verdaderamente una guerra mundial, porque están implicados prácticamente todos los países, al menos occidentales, y luego China y Irán y otros países del lado ruso. Es decir, es una guerra que implica a docenas de países realmente, pero que está siendo encubierta, está actuándose de forma vicaria, ¿no? No queremos reconocer que estamos viviendo una situación de guerra mundial, ¿no? Pero yo pienso que esto va a ser cada vez más obvio, más patente, y sobre todo se va a hacer muy patente cuando ya el Sol entra en conjunción con Júpiter a principios de, os diré, sí, a principios de abril. El Sol entra en conjunción con Júpiter en Aries. Yo creo que ahí será completamente obvia y patente. Y luego también hacia mediados de mayo, cuando Júpiter y Marte entren en cuadratura, con Marte en Cáncer, ya hablaremos de esto. Es decir, el tema de la guerra va a ir a más y la implicación va a ser cada vez mayor de todos los países, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que hoy en día es una guerra mundial disfrazado de conflicto local, acabaremos viéndolo dentro de unas semanas ya abiertamente como lo que es una guerra mundial. Bien, chicos, chicas, bueno, sí, también decir que Júpiter está pasando en oposición a todos los planetas de Putin en su casa 12. Claro, cuando un planeta pasa en oposición, de alguna manera lo ves claramente, y que es Júpiter en Aries, es pongo dinero en la guerra, pongo dinero en la guerra. Básicamente pongo recursos, expando la guerra, pero como alimento esa expansión con dinero, básicamente es dinero, ¿no? Y yo creo que Putin va a presenciar a este Júpiter pasando en oposición a todos sus planetas en la casa 12, su exterior en casa 12, va a presenciar esta capacidad económica que es Júpiter, dedicada a la guerra. Va a ver la profundidad, de algún modo va a experimentar la profundidad de los bolsillos de sus adversarios. Va a ser básicamente esto, hasta dónde están sus adversarios dispuestos a rascarse el bolsillo para financiar esta guerra. Yo creo que va a ser un momento crítico todo este tránsito de Júpiter por Aries, porque es cuando vamos a ver a nivel mundial cuánto estamos dispuestos a comprometernos todos los países en esta guerra, es decir, a poner dinero, básicamente. Bueno, chicas, chicos, espero que estos pequeños genios traviesos que desincronizaron el sonido y se cargaron parte del vídeo tengan piedad de mí en esta ocasión y que el vídeo salga bien. Y bueno, pues ahí os dejo aquí abajo el enlace
para el seminario de Juan Carlos y el mío, el de mis cursos también y nada más. Un abrazo a todos, a todas. Os dejo también el enlace para el curso que doy en Sevilla sobre el matrimonio interior, el Sol y la Luna, aunque ya no quedan plazas presenciales por si alguien quiere presenciarlo en virtual. Un abrazo, cuidaros mucho y bueno, abandonaros un poco también a los sueños, abandonaros también a a la personalidad acuariana, a aceptar que somos muchos, que somos complejos, que a veces somos incoherentes. La coherencia es un invento saturnal, entonces creo que hay que permitirse el ser incoherentes, bueno, el estar locos. Por eso lo acuariano se le ha teñido siempre con esta etiqueta de los locos, ¿no? Lo acuariano, uraniano, y realmente no es que sean locos, que están integrando subpersonalidades, si quieres, muy incoherentes entre sí, están tratando de crear un consenso, de dar una cierta coherencia en la medida de lo posible, que es un propósito enorme, ¿no? El de Acuario, ¿no? Crear una identidad en el que quepan muchas identidades, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Pero bueno, como esta energía va a estar súper presente durante los próximos años con Plutón transitando por Acuario, pues vamos a pasar a los próximos 20 años de Plutón en Acuario hablando de Acuario, porque claro, Plutón va a ir deconstruyendo radicalmente, nada como Plutón para enseñarnos la naturaleza profunda y última de un signo, como lo ha hecho con Capricornio. Un abrazo, cuidaros mucho, disfrutar de la vida, sed felices a ratos, como todos. Venga.